Hola, ¿qué pasa? Soy Suna Guerra y vengo a hablarte de un tema relacionado con Jujutsu Kaisen. Aviso de spoilers, y es que debido a los acontecimientos del último capítulo del manga, donde veíamos que Megumi había mejorado su expansión de dominio, he creído conveniente venir aquí a hablaros de el Ryoiki Tenkai, la expansión de dominio o la expansión territorial, como queramos llamarla. Al final estamos definiendo lo mismo. ¿Y qué es esto? Pues es una técnica de barrera que aquellos hechiceros y maldiciones muy experimentados pueden llegar a usar, y se basa en que el usuario es capaz de externalizar, de plasmar en la realidad su dominio interno. Y dices, ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Yo lo interpreto como, bueno, pues todos tenemos una conciencia, ¿no? Un espacio mental, un templo, un lugar seguro incluso podríamos decir, de forma interna, ¿no? Entonces, gracias a esta técnica del Ryoiki Tenkai, podemos sacarla fuera y utilizarla como una técnica en la batalla, tanto ofensiva como defensiva, y esa expansión del dominio hace que tengamos cierta ventaja, ¿no? Es como jugar con el territorio, ¿vale? En Jujutsu Kaisen una de las cosas originales que trae es esta técnica, ¿no? Es una técnica suprema, muy superior. Veremos que solo unos pocos la pueden controlar hasta cierto punto, y sabemos que cuanto más refinada, más pulida esta técnica, más poderosa será. Entonces, cuando dos dominios entran en conflicto, el más perfeccionado ganará y tendrá la ventaja sobre el otro. Así que, ya teniendo esta explicación, vamos a ir de lleno al tema, y es un repaso a esos usuarios que hemos visto que pueden realizar, o podían, también lo tengo que decir, esa expansión de dominio, y qué características tienen cada una, ¿no? Porque creo que es un tema interesante y, como decía, es uno de esos fundamentos de las peleas y del sistema de poder de Jujutsu Kaisen que me parece muy original. Ya lo veíamos, vamos a empezar con el gran Sukuna, el rey de las maldiciones. Era también uno de los primeros expansores de dominio que veíamos, el cual se llama el Santuario Demoníaco. Lo veíamos también, no éramos conscientes, cuando Yuji habla a veces con Sukuna, que vive dentro de la conciencia de Yuji. Es como que ese dominio interno de Sukuna está a la vez en la conciencia de Yuji, pero es cuando Sukuna toma el control del cuerpo total de Yuji, a la vez puede ejercer este santuario demoníaco, ¿no? Lo que le permite a Sukuna aquí es crear un área de hasta 200 metros a la redonda, la puede customizar hasta ese límite que sepamos, un área a la redonda, donde todo lo que hay ahí es afectado, es acribillado y aniquilado por una ráfaga de cortes, como de cuchillas invisibles, sin cesar. O sea, que es bastante retorcido, ¿no? Y luego depende de si estas cuchillas alcanzan a objetos inanimados, entonces simplemente son afectados por la técnica de desmantelar, son destrozados. Pero si a lo que alcanza la técnica es un ser vivo o tiene algo de energía maldita, es alcanzado por la partición o la rotura, al cual pues te hace picadillo prácticamente, ¿vale? Parece que no tiene ninguna contramedida, ¿no? Que es una técnica perfecta. En cuanto lo hace Sukuna, lo veíamos en el arco de Shibuya, esa área de 200 metros quedaba totalmente destruida, no quedaba nada absolutamente, era un terreno árido. ¿Es casi perfecta? Pues yo diría que sí, que en cuanto la usa no hay forma de pararla, a no ser que otro usuario tenga una expansión de dominio igual de fuerte, igual de perfecta, lo cual nos lleva a nuestro siguiente usuario, que es nuestro queridísimo Gojo Sensei. Si hubiera alguien que podría hacer frente a la expansión de dominio de Sukuna, sería Gojo. Este enfrentamiento sería espectacular verlo.
Y también era una de las primeras técnicas que nos introducían paradójicamente, porque Gojo es uno de los personajes más fuertes, se decía que era el hechicero vivo más poderoso, y apenas en los primeros episodios del anime lo veíamos utilizar su técnica más portentosa, ¿no? Que es el vacío infinito. En cuanto Gojo lanza esta técnica, el contrincante se ve inmerso en una especie de agujero negro, o de lo que podríamos llegar a intuir que sería un agujero de gusano, ¿no? Si en algún momento de la historia son posibles los viajes en el espacio, los viajes en el tiempo, pues yo creo que esto es lo más similar a lo que podríamos percibir en un agujero de gusano. Y es que dentro de él, en este caso fue el enfrentamiento contra una de las grandes maldiciones de Yogo, pues este se veía totalmente bloqueado, abrumado, porque a la vez lo estaba viendo todo y nada, ¿vale? El contrincante sumido en la información infinita. Y yo creo que pasaría esto, ¿no? Si fuéramos capaces de percibirlo todo, creo que a la vez no podemos percibir nada. Es también una paradoja esto en sí mismo. Entonces, el contrincante queda bloqueado. O sea, es que no siento nada y lo siento todo. Es como mi cerebro no puede procesar este nivel de información. No sé lo que está ocurriendo. Entonces, aprovecha y Gojo va por detrás y le arranca la cabeza a Yogo en una escena impactante totalmente. Decir de aquí, de esta expansión de dominio, que me ha llamado a mí una cosa la atención, ¿no? Veíamos que dentro de ese territorio crea ese agujero negro y aparecen como unas manchas blancas luego. Entonces yo me quedé pensando, ¿esto qué es? Porque si es un vacío infinito, no debería haber nada, ¿vale? Que a nivel de diseño pues nos muestran que hay como un agujero negro, un agujero de gusano, vale, pero ¿por qué estas manchas blancas aparecen de repente? Y yo me pregunto si esto no es un pequeño detalle que nos puede indicar que la expansión de dominio de Gojo no está totalmente perfeccionada. Hay un mínimo, a lo mejor le falta un 1% para que llegue a la perfección debido a esas manchas blancas, ¿no? Puede ser un detalle simplemente a nivel visual que hayan decidido, bueno, el autor en su caso del manga y luego en el anime, poner ahí, ¿no? Y ya está. Pero si se daba ese enfrentamiento que comentábamos de Sukuna y Gojo, quizás ese mínimo detalle pueda ser lo que decidiera la batalla. Solo nos quedaría esperar si eso va a acontecer en algún momento, porque tampoco sabemos mucho más acerca del dominio de expansión de Gojo. También lo mencionamos, así que pasamos al siguiente caso, que es el de Yogo, una de las grandes maldiciones que utilizaba contra Gojo su expansión de dominio llamada el ataúd de la montaña de hierro. Prácticamente aquí lo que puede hacer Yogo es crear un volcán, o sí, el cráter un poco, el centro del volcán, una montaña inmensa sumida en llamas, lava, donde sus habilidades de fuego se ven mejoradas, aumenta muchísimo el poder de su piroquinesis, del control del fuego, y a la vez también él puede controlar la tierra, las rocas. Hechiceros básicos, en cuanto entran a ese territorio, son calcinados vivos. Ya tienes que tener un buen nivel para mantenerte vivo solamente aquí, y encima Gojo, que es un artista en el dominio del fuego, pues tienes las de perder si no tienes una buena contramedida, ¿no? Tampoco vimos mucho más de este. Perdió contra Sukuna también en el arco de Shibuya, y pues Yogo y su dominio son un poco ya historia, pero creo que añadida algo más de originalidad a este tema ya tan recurrente que es el poder del fuego en los mangas, en el anime, que hemos visto tanto en tantos personajes. Entonces, ¿por qué no? Oye, creas una montaña o un volcán y tú también puedes controlar eso. Me parece una buena idea. Seguimos también con el bando de los villanos, y entramos aquí un poco en el territorio detestable de Mahito, ¿no? Que veíamos también de forma relativamente pronta en la serie utilizar su expansión de dominio. Es decir, también que no se me pase que todas estas técnicas requieren un mudra. ¿Qué es un mudra? Pues es una posición concreta de las manos y los dedos, ¿no? Es como un gesto que hacemos con las manos,
Esto se utiliza pues en varias disciplinas, como por ejemplo en el yoga, pero aquí en Jujutsu Kaisen se utiliza para invocar la expansión de dominio. En el caso de Mahito, él crea la prisión Mahayana, o lo que se puede traducir como la autoperfección, ¿no? La búsqueda de la autoperfección, ¿no? O como el incorporarse a sí mismo la perfección. Si este tío ya no era arrogante y egoísta de por ello, pues encima el nombre de su expansión así lo refleja, ¿no? Dentro de ella, al final lo que le permite a Mahito es eliminar ese requisito que tiene él de necesitar tocar a alguien para manipular su alma dentro de la expresión de dominio. Si está dentro de él, cualquiera de las manos que aparecen por ahí te toca, pues estás fastidiado, ¿vale? Lo vemos que lo utilizaba contra Nanami. Yuji consiguió entrar dentro de él, lo cual es muy difícil entrar desde fuera, porque también hay que decir que las expansiones de dominio son barreras en sí mismas, porque desde fuera son esferas cerradas y dentro solo está el que la invoca y el contrincante o al que haya podido atrapar, ¿no? Yuji en ese caso se queda fuera y le costaba mucho entrar. Y Mahito veíamos que ya la estaba dominando más, no le fue suficiente aquí para ganar la pelea, tuvo que escapar, pero al final tienes varios usos, ¿no? Pueden mejorar sus habilidades, quitar requisitos básicos de tu técnica para hacerlo más poderosos o para darte mayor ventaja, como era el caso de Mahito. Tienen mucha versatilidad y es también lo que me gusta de este tipo de técnica. Pasamos también a otro de los villanos, que era Dagon, esta especie de monstruo marino muy inspirado en la mitología que creó el autor Lovecraft, tanto por el nombre como luego su forma original que veíamos en el arco de Shibuya, que se parecía mucho a Cthulhu, uno de esos grandes terrores cósmicos que creaba el autor, cuya expansión de dominio no lo sabíamos tampoco. Nos dimos cuenta que es el horizonte del Skanda cautivador, que es esta especie de playa paradisíaco donde los villanos pues pasaban ahí los días planeando sus fechorías, ¿no? Y decíamos, pero ¿estos tíos dónde están? Parece que es como una dimensión alternativa, no sabemos si esto es obra de Geto, ¿no? Y luego es que están dentro de la expansión de dominio de Dagon. Aparte de que pueda crear una playa con todas sus ventajas, veíamos en el arco de Shibuya también que podía crearla, y dentro de ella, aparte de poder controlar el agua a su voluntad, también podía crear y controlar, sí, shikigamis marinos, como tiburones, barracudas, no sé si había alguna ballena por ahí, todos monstruos marinos que utilizaba como misiles, ¿no? Como parte ofensiva para destruir a sus adversarios. Conectando con este, que también veíamos en el capítulo anterior del manga y en la batalla del arco de Shibuya de Dagon, nuestro queridísimo Fushiguro Megumi utilizaba su expansión de dominio, aún todavía bastante básica, para crear una vía de escape dentro de la expansión de dominio de Dagon, ¿vale? La creaba para generar un agujero y poder escapar. Lo que no sabía es que esto favoreció que entrara su padre o el espíritu de su padre, de Toji, y este se cargara a Dagon, claro. Y veíamos al principio también, contra esa maldición de nivel especial que utilizaba por primera vez Megumi, su expansión de dominio llamada el Jardín Azabache de las Quimeras. Al principio solo era una especie de terreno pantanoso, donde aparecían numerosos shikigamis, ranas, los que ya la habíamos utilizado a él como Nue, el pájaro volador, se veían mejorados, podía utilizar varios a la vez, lo cual de normal o no puede o le cuesta mucho. Y en el último capítulo del manga veíamos que llevaba ese territorio un poco más allá y se aprovechaba de estar en un espacio cerrado, era en un gimnasio, para expandir ahí su territorio, utilizarlo como, asimismo, como contenedor del dominio. Y veíamos que aparte del terreno pantanoso, de volverse todo oscuro, aparecían una especie de vértebras y de redes nerviosas encima de él. Entonces
yo tengo mucho hype, muchas expectativas para el siguiente capítulo del manga cuando salga, que veamos más acerca de esa nueva versión de la expansión de dominio de Megumi y si esas vértebras al final tienen algún tipo de representación y van a significar algo. Quizás cuando él perfeccione al máximo su técnica, esas vértebras se convierten en una columna vertebral completa y a lo mejor pueda crear como un Shikigami gigante, ¿no? Como una forma ahí de esqueleto, de humano, como un titán, yo qué sé, estaría guapísimo, madre mía. Aparte de numerosos otros Shikigamis que pueda controlar a su voluntad y de además de mejorar sus habilidades del control de las sombras, ¿no? Él también es un poco así ninja, tiene una parte muy estratégica de utilizar las sombras, de esconderse en ellas, aparecer, hacer aparecer los Shikigamis de las sombras también. La expansión de dominio le da un plus a esta técnica de manipulación de las sombras. Así que vamos ya en la cuenta atrás. Tenemos el caso peculiar, porque lo vemos de forma muy rápida, de una maldición que podía utilizar la expansión de dominio, que es esto que tenemos aquí, que es la deidad de la viruela. Así se le llamó, era una de esas maldiciones que podría invocar Satoru Geto, no, Satoru, sí, Geto sin más. Suguru Geto, perdón, es que me confundo, Satoru Gojo, Satoru Geto, creo que lo he dicho mal otra vez, pero bueno, la podía invocar y era una maldición de nivel especial, la cual podría crear este tipo de expansión de dominio, ¿no? Que era, no tenía nombre, de hecho no se conoce su nombre, la vamos a llamar como el cementerio de la viruela, por decir algo, y es que cuando la creaba, al usuario que podría alcanzar, lo encerraba en un ataúd prácticamente, el cual era infectado con la viruela, y si no podías escapar en un margen de 3 segundos, eras infectado con esta enfermedad y morías. En el arco de Shibuya lo veíamos que lo utilizaba contra contra Ui Ui y Mei Mei, los dos hermanos, los cuales pudieron zafarse por suerte de esta técnica, ¿no? Pero creo que es ese caso también de una de las grandes maldiciones que podía utilizar la expansión de dominio, ¿no? Ya te digo, no se sabe mucho más del nombre ni de mayores efectos. Y en sí es un poco especial porque en todas las otras expansiones de dominio se crea un territorio. En esta parece que solo crea el ataúd. Como tampoco tuvimos mayor información, no sabemos si pueden haber expansiones de ese tipo que solo sean de un espacio muy concreto, ¿no? Y luego tenemos ya la última, también peculiar, que es la expansión de dominio de Hiromi Higuruma, el abogado del diablo, con su sentencia mortal, que veíamos que utilizaba contra Yuji hace muy pocos capítulos, de hecho, y era un tanto especial porque en sí invocaba un juicio, ¿vale? No invocaba una montaña, ni una playa, ni el infinito, no, invocaba una sala de juicio, donde él ponía a juicio al adversario y dependiendo de si era culpable o inocente, pues tenía una sentencia. Vimos que Yuji era culpable y el Shikigami que acompaña a Higuruma, esa especie de justicia, daba esa sentencia de si eres culpable te podía robar la técnica maldita o incluso sentenciarte a la muerte, lo cual le daba a Higuruma un poder especial de portar una espada justiciera que si te tocaba, hasta luego, ¿no? Te ibas un poco a criar malvas. Así que esas son todas las expansiones de dominio que conocemos hasta el momento, que no son pocas, aunque en sí dices, ostras, pues es que creo que solo son 7, ¿no? Creo que habrá más, pero nos dan mucha variedad y nos dan un entorno, ¿no? En ese sistema de poder donde entra en juego la creatividad, la versatilidad y donde vamos un poco más allá al tema de solo peleas cuerpo a cuerpo o técnicas o magia, no, introduciendo este factor del territorio, ¿no? De jugar con el terreno y el entorno, me parece una forma bastante intuitiva y diferente de crear peleas, ¿no?
Entonces, vamos aquí a ya mencionar algunos últimos personajes. Se conoce que Hanami, la otra de las grandes maldiciones que acompañaban a Geto y compañía, podía utilizar expansión de dominio, pero como fue aniquilada por Gojo en el arco de Shibuya, pues creo que nunca lo veremos. Podríamos haber visto su expansión de dominio como una especie de campo de flores que a veces ella creaba para escapar, ¿no? O quizás esa rosa que portaba en el brazo se hubiese hecho gigante, hubiese creado como una especie de jardín. Hubiese sido uno de los más impactantes a nivel visual, más bonitos, por así decirlo. Incluso podría haber creado un campo de flores de cerezo que a veces también aparecían, ¿no? O un árbol gigante, un bosque. Iba más en ese tema, ¿no? Que quizás Yogo era el del fuego, Dagon el del agua, pues esta sea un poco la de planta, ¿no? Como los iniciales de Pokémon, pues ella fuera la de planta y crear ahí una especie de bosque o de selva. Podría haber estado muy chulo. Y luego me atrevo aquí a hablar sobre posibles personajes que pudieran tener expansión de dominio. Yo creo que Yuta y Kinji, antiguos alumnos del Jujutsu High, muy experimentados, muy avanzados, yo creo que hasta cierto punto podrían llegar a dominar la expansión de dominio. Por supuesto, si no la tienen ya, estaría muy chulo poder verlos. Kinji lo tenemos ahora también en acción, que está en otra de las colonias peleando en este juego del sacrificio. Quizás tengamos ahí la oportunidad de verla, como hemos tenido ahora de ver la de Higuruma, la de Megumi ahora, pues quizás la de Kinji, quizás esta sea la nueva ruta, el nuevo camino que está tomando la serie de, pues ahora las expansiones de dominio van a ser más protagonistas, van a tener mayor presencia en la serie, se van a desarrollar más. De Yuta hace un tiempo no sabemos nada, se quedó creo que junto a otros para proteger al maestro Tengen. Yo creo que en algún momento podríamos ver si tiene, y si la tiene, pues a ver de qué se trata, si quizás tiene algo que ver con la maldición de Rika que veíamos en Jujutsu Kaisen 0, ¿no? Esa precuela. Si quizás él pueda invocar como mucho más allá la maldición de Rika y todo su poder, ¿no? Solo quedaría esperar lo mejor, ¿no? Y luego otro personaje que era el de Aoi Todo, el cual tristemente pues fue incapacitado tras el incidente de Shibuya y creo que no podremos ver mucho más de él a nivel de batalla, pero yo creo que estaba a la altura de poder tener una expansión de dominio y bastante chula, ¿no? No solo por lo original de su técnica de palmadas, ¿no? De cambiar la posición, quizás dentro de esa expansión, como al caso de Magito, que no hacía falta tocar, pues aquí todo a lo mejor no hace falta ni que dé la palmada y dentro de ese espacio él pueda controlar la localización de todo. Una propuesta que lanzo ya aquí, me invento, pero dudo que podamos verla ya. Y ya vamos terminando con el caso de nuestro protagonista, Yuji, el cual todavía está aprendiendo, ¿eh? Si lo pensamos, todavía está en un nivel bastante básico. Tiene energía maldita, pero todavía no ha desarrollado una técnica como tal, como puede ser Megumi con la invocación de Shikigamis. Él utiliza bastante la fuerza bruta, puede dirigir ya de manera mucho más fluida la energía maldita, pero no tiene una técnica perfilada como tal. Entonces me pregunto si en algún momento podría darse el caso de que él cree su propia expansión de dominio. También podemos decir que, como Sukuna vive dentro de él, él ya tiene la expansión de dominio de Sukuna, el santuario demoníaco, pero no lo puede usar. Solo puede usar Sukuna cuando Sukuna controla el cuerpo de Yuji. Pero ¿y si se diera el caso de que Yuji pudiera llegar a un nivel de control absoluto de Sukuna y pueda utilizar a su vez su expansión de dominio? Sería flipante, ya te lo digo, pero otra cosa ahí para elucubrar, que nos dejamos en el tintero de posibilidad en un futuro para ver si seguimos desarrollando este tema, ¿no? Así que, pues ahí lo tenemos, un buen repaso a el Ryoiki Tenkai, las expansiones de dominio de Jujutsu Kaisen. Así que nada, espero que te haya gustado, te haya aportado algo lo que he dicho. Muchas gracias y seguiremos dando guerra.